Cuba. Una isla que ha estado destinada a la historia desde antes de que el mundo supiera de su existencia. Un pedazo de tierra en el Caribe, en el cruce de los vientos y las corrientes marítimas, un lugar donde la naturaleza creó un paraíso de selvas, montañas y playas que serían testigos de grandes transformaciones. Pero antes de que los barcos españoles surcaran sus costas, antes de que los cañaverales de azúcar se extendieran hasta donde alcanzaba la vista, Cuba era una isla silenciosa, una isla indígena. Sus primeros habitantes fueron los taínos y siboneyes, pueblos que, a lo largo de los siglos, habían desarrollado su vida en armonía con la naturaleza. Los taínos, de origen arahuaco, habían llegado a la isla desde Sudamérica, estableciendo comunidades organizadas, con caciques que dirigían la vida social y ritual. Sus aldeas estaban formadas por bohíos de palma y madera, viviendas redondas que se alzaban sobre la tierra fértil, cerca de los ríos. Vivían de la pesca, de la caza, del cultivo del casabe, un pan que hacían a partir de la yuca y del maíz, el alimento dorado que sustentaba a los pueblos originarios de América. Su mundo estaba lleno de mitos, de dioses de la naturaleza, de un cielo habitado por el espíritu del bien y el espíritu del mal. Creían en un mundo donde todo tenía alma, donde los ríos y los árboles eran sagrados. Los siboneyes, más primitivos, eran cazadores y recolectores que vivían en cuevas y practicaban la pesca con lanzas y redes rudimentarias. En su aislamiento, su contacto con los taínos les permitió adoptar algunas de sus costumbres. Y así, durante siglos, la isla vivió en calma, sin imaginar que el destino de sus habitantes estaba a punto de cambiar para siempre. Era el 27 de octubre de 1492 cuando Cristóbal Colón avistó la isla de Cuba en su primer viaje al Nuevo Mundo. La llamó, la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. Un paraíso de verdes montañas, aguas cristalinas y bosques interminables. Para Colón, era la prueba de que había encontrado la antesala del paraíso terrenal. Pero para los taínos, su llegada marcó el principio del fin. Cuando los europeos desembarcaron, los indígenas los recibieron con curiosidad y hospitalidad. Eran hombres con ropas extrañas, con pieles pálidas y barbas desconocidas, que traían consigo el fuego y el hierro. Pero lo que los taínos no sabían era que estos recién llegados no venían a comerciar ni a compartir. Venían a conquistar. La llegada de Diego Velázquez de Cuéllar en 1511 consolidó la colonización española. Desde Santo Domingo, organizó expediciones para tomar el control de Cuba, fundando ciudades y estableciendo el dominio español sobre la isla. Con el apoyo de los conquistadores y soldados, sometió a los caciques locales y transformó la sociedad indígena en un sistema de explotación brutal. El pueblo taíno, que nunca había conocido la guerra a gran escala, fue devastado por el sistema de encomiendas, que los obligaba a trabajar en minas y plantaciones bajo el dominio español. El trabajo forzado, las enfermedades europeas y la violencia destruyeron a la población indígena en apenas unas décadas. Uno de los primeros grandes símbolos de la resistencia indígena fue Atuey, un cacique taíno que había llegado a Cuba huyendo de la masacre española en la Española. Atuey intentó unir a los indígenas contra los conquistadores, pero fue capturado y condenado a muerte. Según la leyenda, cuando los frailes intentaron convertirlo al cristianismo antes de quemarlo en la hoguera, le hablaron del cielo y el infierno. Atuey preguntó si en el cielo estarían los españoles. Al recibir una respuesta afirmativa, dijo, entonces, no quiero ir al cielo. Con Atuey murió la resistencia indígena. Cuba dejó de ser indígena y se convirtió en una colonia española. Los españoles comenzaron a construir una nueva sociedad sobre las ruinas de la anterior. Fundaron ciudades como Baracoa, Santiago de Cuba y La Habana, que se convirtió en la joya de la corona. Por su ubicación estratégica en el Caribe, La Habana se convirtió en el puerto más importante de las flotas españolas. Aquí pasaban los barcos cargados de oro y plata provenientes de México y Perú, que hacían escala en Cuba antes de cruzar el Atlántico rumbo a España. Para proteger la ciudad de los ataques de piratas y corsarios ingleses, se construyeron fortalezas imponentes como el Castillo de los Tres Reyes del Morro y la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Sin embargo, aunque La Habana prosperaba, la isla aún no había encontrado su gran motor económico. Pero ese motor estaba por llegar. El azúcar.
A finales del siglo XVII y principios del XVIII, el azúcar se convirtió en el producto más codiciado del mundo. Europa quería azúcar para endulzar su café y su té, y Cuba tenía el clima perfecto para cultivarlo. Así comenzó la transformación de Cuba en un gigantesco ingenio azucarero. Pero la caña de azúcar requería una enorme cantidad de mano de obra, y los indígenas cubanos ya habían desaparecido. ¿La solución? La esclavitud. Durante los siglos XVIII y XIX, centenares de miles de africanos fueron traídos a la isla como esclavos. Llegaban en barcos negreros, encadenados, hacinados, enfrentando un viaje infernal a través del Atlántico. Al llegar a Cuba, eran vendidos en mercados y enviados a trabajar en los ingenios bajo condiciones inhumanas. El azúcar convirtió a Cuba en la colonia más rica del Caribe, y La Habana en una ciudad próspera, con una aristocracia poderosa que vivía en grandes mansiones, disfrutando del lujo mientras los esclavos trabajaban hasta la muerte. Pero los esclavos no aceptaron su destino sin luchar. A lo largo del siglo XIX, se dieron numerosas rebeliones de esclavos, levantamientos que fueron brutalmente reprimidos, pero que sembraron una idea en el aire: si Haití logró su independencia con una revolución de esclavos, Cuba también podía hacerlo. Mientras tanto, los criollos, los descendientes de españoles nacidos en la isla, comenzaban a desarrollar un sentido de identidad cubana. Ya no se sentían españoles, pero tampoco africanos. Eran cubanos. Así, en los campos de caña, en los cafés de La Habana, en las reuniones secretas, empezó a crecer una idea que pronto cambiaría la historia de Cuba para siempre. La idea de la independencia. La historia de Cuba avanzaba inexorablemente hacia su momento de ruptura. El siglo XIX fue el siglo de las independencias en América Latina. México, Venezuela, Argentina, Colombia, Chile, todos se liberaban del dominio español. Pero Cuba seguía siendo la perla más valiosa del Imperio Español, la colonia más rica del Caribe, el último bastión español en América. Pero algo estaba cambiando. En los campos de caña, en las tertulias de La Habana, en los hogares de los criollos que veían cómo sus riquezas eran explotadas en beneficio de España, empezó a germinar la idea de la independencia. Las tensiones crecieron durante la primera mitad del siglo XIX. Había una aristocracia blanca que se beneficiaba del comercio del azúcar, pero también había un creciente sector de cubanos que se sentía cada vez más ajeno a España. Eran los criollos, los descendientes de españoles nacidos en la isla, quienes empezaron a verse como cubanos antes que españoles. Había otra realidad: el tráfico de esclavos. Aunque en otras partes del mundo la esclavitud comenzaba a abolirse, en Cuba todavía era el pilar de la economía azucarera. Pero las ideas de libertad se extendían. Había movimientos abolicionistas que se oponían al sistema esclavista y, al mismo tiempo, los esclavos seguían protagonizando revueltas. Había dos Cubas. Una, la de los hacendados leales a España, los que veían en la monarquía la garantía de su poder y su riqueza. Y otra, la de los cubanos que soñaban con una patria libre, con una nación propia, con una Cuba independiente. Las tensiones llegaron a un punto de quiebre en 1868. El 10 de octubre de 1868, en un ingenio azucarero en Manzanillo, un hombre tomó la decisión de lanzar la primera gran revuelta contra España. Carlos Manuel de Céspedes, un rico terrateniente, liberó a sus esclavos y los llamó a luchar por la independencia de Cuba. Fue el grito de Yara, el momento en que la lucha comenzó. Pronto, Céspedes y sus seguidores formaron un ejército rebelde que se adentró en las montañas del oriente cubano. La guerra había comenzado. Durante 10 años, los cubanos combatieron a los españoles en una lucha feroz. Eran hombres y mujeres que abandonaban todo por la causa de la independencia. Se organizaron en guerrillas, libraron batallas en los campos de caña, atacaron guarniciones españolas. Entre los líderes más destacados estaban Ignacio Agramonte, Antonio Maceo y Máximo Gómez, quienes convirtieron la guerra en una epopeya de resistencia. Los españoles, desesperados por mantener su dominio, respondieron con brutalidad. Aplicaron tácticas de tierra arrasada, destruyendo pueblos y cultivos, y establecieron una política de represión brutal contra los rebeldes.
Uno de los momentos más simbólicos de esta guerra fue el heroico combate de Ignacio Agramonte, quien dirigió una carga de caballería en los Mangos de Baraguá, una acción que demostró que los cubanos no se rendirían fácilmente. Sin embargo, después de 10 años de guerra, la lucha se estancó. Los cubanos no lograron la victoria total, pero los españoles tampoco pudieron sofocar la rebelión completamente. En 1878 se firmó la Paz de Zanjón, un acuerdo que puso fin a la guerra sin conceder la independencia. Pero la semilla estaba sembrada. Después de la Guerra de los 10 años, Cuba entró en una calma tensa. España introdujo algunas reformas, pero la independencia seguía siendo un sueño lejano. Y es aquí donde aparece el gran arquitecto de la independencia cubana, José Martí. Martí no solo fue un revolucionario. Fue un poeta, un filósofo, un estratega político, un visionario. Fue quien entendió que la independencia de Cuba no era solo una guerra contra España, sino también una lucha contra la amenaza del imperialismo estadounidense. Desde el exilio, Martí organizó el Partido Revolucionario Cubano y comenzó a preparar la última gran guerra por la independencia. Para 1895, ya estaba listo. Con el apoyo de figuras legendarias como Antonio Maceo y Máximo Gómez, lanzó la guerra necesaria. La lucha comenzó de nuevo. La guerra se extendió por toda la isla. Los mambises, como se conocía a los rebeldes cubanos, combatieron con valentía, utilizando tácticas de guerrilla para desgastar al ejército español. Pero Martí murió en combate en 1895. Su muerte fue un golpe devastador para los independentistas, pero la lucha continuó. Los españoles, cada vez más desesperados, recurrieron a tácticas de exterminio. El general Valeriano Weyler, gobernador de Cuba, implementó una política de campos de concentración, en la que miles de campesinos fueron encerrados en condiciones inhumanas. El horror de los campos de Weyler conmocionó al mundo. Y aquí es donde entra Estados Unidos. Para la década de 1890, Estados Unidos tenía un gran interés en Cuba. Era un país con ambiciones imperialistas, y la isla, con su azúcar y su ubicación estratégica, era un objetivo codiciado. En 1898, un suceso cambió el rumbo de la historia. El acorazado estadounidense Maine, que estaba anclado en el puerto de La Habana, explotó misteriosamente el 15 de febrero de 1898. Aunque nunca se demostró quién fue el responsable, la prensa estadounidense culpó a España y usó el incidente como pretexto para intervenir en la guerra. Estados Unidos declaró la guerra a España, y en pocos meses, el Imperio español fue derrotado. El conflicto terminó con el Tratado de París de 1898, en el que España renunció a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Cuba había logrado su independencia de España, pero a un costo altísimo. Porque Cuba no fue realmente libre. En 1902, Cuba finalmente se convirtió en una república independiente. Pero había un problema. Estados Unidos no iba a dejar que la isla se gobernara completamente sola. A través de la enmienda Platt, impuesta en la Constitución cubana, Estados Unidos se aseguró el derecho de intervenir en los asuntos internos de Cuba. La isla, aunque ya no era colonia española, se convirtió en un protectorado estadounidense. Washington tenía control total sobre la economía cubana, sus tierras, su industria azucarera y sus puertos. Cuba era independiente en el papel, pero no en la práctica. Mientras en La Habana algunos celebraban la independencia, otros empezaban a darse cuenta de que la lucha aún no había terminado. Porque si la historia de Cuba había sido una lucha contra el colonialismo español, el siglo XX traería una nueva lucha, la lucha contra el dominio estadounidense. Cuba entraba en el siglo XX con una nueva bandera ondeando en su cielo, pero con una realidad difícil de ignorar: la independencia que tanto habían anhelado no era del todo verdadera. Los cubanos habían luchado contra España, habían derramado su sangre por la causa, pero al final, el destino de la isla había sido decidido en un despacho de Washington, no en los campos de batalla de Oriente. España se había marchado, pero Estados Unidos había llegado para ocupar su lugar en la sombra. La enmienda Platt, aprobada en 1901, fue el instrumento legal que aseguró la presencia de Estados Unidos en la política y la economía de Cuba.
A través de esta enmienda, Washington se reservaba el derecho de intervenir militarmente en la isla cuando lo considerara necesario. No solo eso, sino que también estableció la base naval de Guantánamo, que sigue en manos estadounidenses hasta el día de hoy. Los cubanos, después de décadas de lucha por su soberanía, se encontraban atrapados en una situación ambigua. Eran independientes, pero no eran completamente dueños de su destino. Sin embargo, la joven República Cubana creció rápidamente. La Habana se convirtió en una ciudad vibrante, con una élite que aspiraba a modernizar el país siguiendo el modelo estadounidense. Se construyeron grandes avenidas, teatros, hoteles de lujo y casinos. El azúcar seguía siendo la columna vertebral de la economía, y su exportación hacia Estados Unidos garantizaba la prosperidad de algunos sectores. Pero mientras la alta sociedad de La Habana disfrutaba de la bonanza, en los campos la situación era otra. Los trabajadores agrícolas, los campesinos y los sectores más pobres de la población seguían viviendo en condiciones precarias, sin acceso a la riqueza que generaba la industria azucarera. La dependencia económica de Cuba con respecto a Estados Unidos se profundizó con el tiempo. La isla exportaba su azúcar y su tabaco, pero la mayor parte de las industrias estaban en manos de empresas estadounidenses. Cuba no tenía un desarrollo industrial propio, no tenía una economía autónoma. Su papel era el de un productor de materias primas para abastecer el mercado norteamericano. Y aunque hubo momentos de crecimiento y estabilidad, la desigualdad social y la corrupción política se convirtieron en problemas estructurales. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, el país vivió entre gobiernos civiles y dictaduras militares. En 1933, un grupo de jóvenes revolucionarios liderados por el sargento Fulgencio Batista derrocó al presidente Gerardo Machado, un dictador que había gobernado con mano de hierro durante años. Batista, que inicialmente se presentaba como un reformador, terminó convirtiéndose en el hombre fuerte de Cuba, controlando el país desde las sombras y luego tomando el poder directamente en varias ocasiones. Durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la Guerra Fría, Batista mantuvo una estrecha relación con Estados Unidos. A cambio de estabilidad política, Cuba se convirtió en un aliado estratégico de Washington en el Caribe. Pero a medida que pasaban los años, la corrupción, la violencia y la falta de oportunidades para los sectores más pobres alimentaban un creciente descontento. En 1952, Batista dio un golpe de Estado y estableció una dictadura abierta. Su régimen reprimió a la oposición, censuró la prensa y consolidó un sistema en el que el crimen organizado, la mafia estadounidense y las élites económicas controlaban el país. Fue en este contexto que un joven abogado llamado Fidel Castro, junto a su hermano Raúl y un grupo de idealistas, decidió que la única manera de cambiar Cuba era a través de la lucha armada. En 1953, intentaron asaltar el cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, con la esperanza de iniciar una insurrección popular. Pero la operación fue un fracaso. Muchos de los jóvenes que participaron en el ataque fueron capturados y ejecutados. Fidel Castro fue arrestado y llevado a juicio. Durante su defensa, pronunció un discurso que se convertiría en uno de los más célebres de la historia cubana: "La historia me absolverá". Después de pasar un tiempo en prisión, Fidel y sus compañeros fueron liberados y se exiliaron en México. Allí conocieron a un joven médico argentino que también soñaba con la revolución, Ernesto Che Guevara. Juntos, comenzaron a preparar el regreso a Cuba. En 1956, abordaron un viejo yate llamado Granma y desembarcaron en las costas de Oriente con un pequeño grupo de guerrilleros. Casi todos fueron capturados o asesinados, pero unos pocos lograron escapar y se refugiaron en la Sierra Maestra. Desde allí, iniciaron una guerra de guerrillas que, en menos de 3 años, cambiaría para siempre el destino de Cuba. La guerrilla de Fidel Castro creció rápidamente. Los campesinos, hartos de la pobreza y la represión de Batista, comenzaron a unirse a la lucha. La propaganda revolucionaria, difundida a través de la radio y la prensa clandestina, presentaba a Fidel y su movimiento como la única esperanza de cambio. Mientras tanto, en las ciudades, los estudiantes y los sectores más jóvenes organizaban protestas y sabotajes contra el régimen. Para 1958, la situación se había vuelto insostenible para Batista.
Su ejército, desgastado y desmoralizado, no podía contener el avance de los guerrilleros. En la madrugada del 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista huyó de Cuba, abandonando el poder. Fidel Castro y sus hombres entraron triunfantes en La Habana. La revolución cubana había triunfado. Lo que siguió fue una transformación radical de la isla. Al principio, muchos cubanos creyeron que la revolución traería una verdadera democracia, que las elecciones libres regresarían y que la corrupción y la desigualdad serían erradicadas. Pero pronto quedó claro que el rumbo que tomaría la revolución era muy diferente. Fidel Castro no tenía intenciones de compartir el poder. Eliminó a sus opositores, expropió las empresas privadas, nacionalizó la industria y estableció un sistema de partido único. En menos de 2 años, Cuba pasó de ser una república bajo la influencia de Estados Unidos a convertirse en un estado comunista alineado con la Unión Soviética. La economía fue completamente centralizada, la prensa fue censurada y la oposición fue silenciada. La isla se convirtió en un bastión de la Guerra Fría en el Caribe. Estados Unidos, que había apoyado a Batista, intentó derrocar al nuevo gobierno con la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, pero la operación fracasó. A partir de ese momento, Washington impuso un embargo económico contra Cuba, una medida que sigue en pie hasta el día de hoy. Al mismo tiempo, la Unión Soviética comenzó a financiar al régimen de Castro, convirtiendo a Cuba en un peón dentro de la rivalidad global entre las dos superpotencias. Mientras tanto, dentro de la isla, la vida cambió drásticamente. Se implementaron programas de alfabetización, se expandió el acceso a la salud y la educación, pero también se instauró un sistema de control totalitario. Miles de cubanos huyeron del país, viendo que la revolución que había prometido libertad se transformaba en un régimen de partido único. La revolución cubana no solo cambió Cuba, sino que tuvo un impacto en toda América Latina. Inspiró movimientos guerrilleros en varios países, algunos de los cuales lograron tomar el poder, mientras que otros fueron brutalmente reprimidos. A partir de los años 60, Cuba se convirtió en un símbolo de resistencia para algunos y en un ejemplo de dictadura para otros. Durante décadas, la isla dependió de la ayuda soviética para mantenerse a flote. Pero con la caída de la Unión Soviética en 1991, Cuba entró en una crisis sin precedentes. La economía colapsó, los apagones se hicieron constantes y la escasez de alimentos se convirtió en una realidad diaria. A pesar de todas las dificultades, el régimen cubano se mantuvo en el poder. Hoy, más de 60 años después del triunfo de la revolución, la isla sigue enfrentando enormes desafíos. Las protestas han crecido, la economía sigue en crisis y el descontento es evidente. Cuba sigue siendo un país atrapado entre su historia y su futuro, en una lucha constante por definir su destino. El siglo XXI llegó a Cuba con la misma tensión con la que había transcurrido gran parte de su historia. La revolución que había prometido un futuro mejor se había convertido en un sistema de partido único donde no había espacio para la oposición. La caída de la Unión Soviética en 1991 dejó al régimen de Fidel Castro en una situación desesperada. Durante más de 30 años, la isla había dependido de la ayuda económica soviética, y con la disolución de la URSS, llegó el período especial, una de las peores crisis que ha vivido el pueblo cubano. El período especial fue una etapa de extrema escasez. Sin el petróleo y los subsidios soviéticos, el transporte colapsó, los alimentos se volvieron difíciles de conseguir y la electricidad desapareció durante largas horas del día. La situación era insostenible. Miles de cubanos intentaron huir en balsas improvisadas hacia Estados Unidos en lo que se conoció como la crisis de los balseros de 1994. Muchos murieron en el intento, otros fueron interceptados y enviados de regreso, y unos pocos lograron llegar a Florida. Para sobrevivir, el gobierno de Fidel Castro se vio obligado a hacer algunas reformas económicas. Se permitió la apertura de pequeños negocios privados, se legalizó el dólar y se incentivó el turismo como fuente de ingresos. Cuba empezó a recibir turistas europeos y canadienses, y en algunas zonas, sobre todo en La Habana y Varadero, se construyeron hoteles de lujo mientras la mayoría de los cubanos seguían viviendo con cartillas de racionamiento y restricciones. A pesar de la crisis, el régimen se mantuvo firme en el poder. La represión contra los disidentes aumentó.
Cualquier intento de protesta era sofocado inmediatamente, y quienes intentaban organizar movimientos opositores eran encarcelados o forzados al exilio. Durante estos años, surgieron grupos como las Damas de Blanco, mujeres que protestaban pacíficamente por la liberación de presos políticos. Sin embargo, sus manifestaciones eran reprimidas por el gobierno con detenciones arbitrarias y actos de repudio organizados por el Partido Comunista. En 2006, después de casi medio siglo en el poder, Fidel Castro enfermó gravemente y delegó el gobierno en su hermano Raúl Castro. Con su llegada, se anunciaron algunas reformas. Se permitió el trabajo por cuenta propia en ciertos sectores, se autorizó la compra y venta de viviendas y automóviles, y se inició un proceso de tímida apertura económica. Sin embargo, en términos políticos, el control del Partido Comunista se mantuvo intacto. No hubo elecciones libres, la prensa siguió siendo censurada y cualquier intento de oposición era neutralizado. Uno de los momentos más significativos de este periodo fue el acercamiento con Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama. En 2014, se anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países después de más de 50 años de ruptura. Se reabrieron las embajadas, se flexibilizaron algunas restricciones y hubo un breve momento de esperanza en el que muchos cubanos creyeron que el aislamiento de la isla podría llegar a su fin. En 2016, Obama visitó Cuba, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en hacerlo en más de 80 años. Pero este acercamiento no duró mucho. En 2017, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se revirtieron muchas de las medidas tomadas por Obama. Se reinstauraron sanciones económicas, se redujeron los vuelos a la isla y se endureció el embargo. Cuba, que ya enfrentaba problemas económicos internos, vio cómo su situación se complicaba aún más. En 2018, Raúl Castro dejó la presidencia y fue reemplazado por Miguel Díaz-Canel, un político del Partido Comunista que se convirtió en el primer líder cubano desde 1959 que no llevaba el apellido Castro. Sin embargo, su llegada no trajo cambios significativos. Aunque se intentó proyectar la imagen de una renovación, la estructura de poder seguía intacta y el control sobre la sociedad no se relajó. En 2021, Cuba vivió una de las mayores protestas en décadas. El 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles en varias ciudades del país exigiendo libertad, mejores condiciones de vida y el fin de la represión. La crisis económica, agravada por la pandemia de COVID-19, el colapso del turismo y la escasez de alimentos y medicinas, hizo que el descontento estallara como nunca antes. Las imágenes de cubanos protestando en las calles de La Habana, Santiago y otras ciudades recorrieron el mundo. La respuesta del gobierno fue rápida y brutal. Se desplegaron las fuerzas de seguridad, se realizaron arrestos masivos y se impusieron largas condenas a los manifestantes. Cuba sigue siendo un país en crisis. La economía no logra recuperarse, el éxodo de cubanos hacia Estados Unidos y otros países ha alcanzado niveles históricos y la sociedad sigue dividida entre quienes defienden el sistema y quienes exigen un cambio. Mientras el gobierno insiste en culpar al embargo estadounidense de todos sus problemas, los cubanos dentro y fuera de la isla saben que el verdadero problema es la falta de libertades y la imposibilidad de desarrollar un futuro propio. Más de 60 años después de la revolución, Cuba sigue atrapada entre su historia y su futuro. La resistencia del pueblo cubano ha sido admirable, pero el sistema ha demostrado ser incapaz de evolucionar. La pregunta que queda es, ¿cuánto más podrá sostenerse un modelo que ya ha demostrado su fracaso? Cuba no es solo su gobierno, no es solo su historia oficial. Cuba es su gente, su música, su arte, su espíritu. Y esa Cuba, la que sueña con un futuro mejor, sigue esperando su momento para renacer.